Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. Bienvenidos, comienza Mirada Financiera en este martes 14 de abril de 2015, transmitiendo hoy desde el edificio corporativo BCI, el piso número 15, y hoy me acompaña Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería. ¿Cómo estás, Marcelo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Te tocó repetirte el plato, veo. Sí, así es. Muchas gracias. El día está muy parecido a la semana pasada, parece el mismo día. Pero no es el mismo día, pasó una semana. Estábamos comentando antes del inicio del programa, qué rápido, ya estamos a 14 de abril. La verdad que es impresionante cómo los años pasan cada vez más rápido. ¿Será por la edad, Marcelo? De todo un poco, como que no hay mucha noticia esta semana, como que no ha cambiado nada, como que todo sigue igual. No tenemos invierno, no tenemos otoño. Bueno, pero sí hay cosas interesantes de las cuales vamos a comentar en el día de hoy y lo que están esperando nuestros auditores a esta hora, que son las cifras. ¿Cómo están los mercados? ¿Cómo han cerrado numerosos mercados en todo el mundo? Nos vamos a la Asia, tenemos el Nikkei que avanzó un 0,02%, Hang Seng de Hong Kong abajo un 1,62%, Shanghái arriba un 0,39%. Fíjate que no le impactó, Marcelo, los malos datos de las exportaciones, de esta baja del 15% que tuvieron las exportaciones en el gigante asiático. Nos vamos a Europa con resultados más bien a la baja, salvo el FTSE 100 de Londres, que avanzó en un 0,16%, el CAC 40 de París descendió un 0,69%, el DAX alemán abajo un 0,90% y el IBEX 35 un 1,36% a la baja. Hay problemas con respecto a Grecia, hay rumores, ¿no es cierto?, de un posible default, salía en el Financial Times, y también tenemos, los mercados, me imagino, están expectantes ante la reunión que va a sostener mañana el Banco Central Europeo. Nos vamos a Estados Unidos, donde el Dow Jones sube hasta ahora un 0,47%, el Standard & Poor's también avanza un 0,20% y Nasdaq, el tecnológico, hacia abajo, un 0,20%. En Santiago el IPSA está bajando un 0,61%, el ISPA también desciende un 0,53% y el cobre tuvo una importante baja en el día de hoy. Estamos hablando de más de un 1,5%, un 1,58% para ser más preciso, en $2 con 68 la libra contado tipo A. Nos vamos al dólar, tenemos un retroceso de casi 2 pesos con respecto al cierre de ayer, 1,7 pesos, comprador 614,3 y vendedor 614,6. ¿Por dónde partimos? Partimos por el exterior, partimos por lo que está pasando por Europa. Tenemos, ¿no es cierto?, ya lo comentábamos, lo que pasa en el día de mañana, esta reunión del Banco Central Europeo, la primera, luego, ¿no es cierto?, de este anuncio de compra de bonos. Vamos a ver cómo lo va a hacer Mario Draghi, su tanteo, ¿no es cierto?, de cómo le ha ido en esta compra de bonos. Y también yo creo que va a ser muy importante lo que se va a hablar y lo que se va a definir con respecto a Grecia. Está complicado el tema, la verdad que yo creo que en Europa no pasó colado esta visita que hizo el primer ministro Tsipras a Vladimir Putin la semana pasada, un poco como haciendo este gallito, tirando el gallita lo más que se pueda, ¿o no? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo va a analizar dos cosas. Uno, primero, cómo ha ido el programa de estímulo monetario que implementó con la compra de bonos. Las cifras de Europa han estado bastante buenas y hay dos bloques. Algunos analistas piensan que está bastante mejor Europa, y otros están diciendo que no nos olvidemos que el año pasado partió más o menos igual y después tuvo un deterioro bastante más grande de lo esperado. Entonces, Alemania por de pronto ha andado muy bien, las cifras de Alemania todas han sorprendido al alza, y otros países con un poco más tibio. Ahora, el tema de Grecia es bastante complicado, tiene que pagar 2.500 millones en crédito que vencen este jueves, y realmente no sabemos si va a tener el dinero o no, y ese es siempre el interrogante. Bueno, ese es el gran tema actualmente. ¿Qué va a pasar con Grecia? Si va a haber default, si no va a haber default. ¿Qué pasa con Europa con respecto a este default? Se han sincerado un poco el ambiente a que, si bien no le pasaría mucho a Europa si Grecia defaultea, si se dice la palabra, defaultea, pero es un mal precedente para otros países
que pudieran tener algún problema tal como lo tiene Grecia. Hay todo un tema de que también vienen países con más nacionalismo, en los cuales podrían optar por una vía similar a la de Grecia. El hecho de abandonar definitivamente la Comunidad Europea y la moneda común, el euro, y no hacer frente a los compromisos adquiridos y a la deuda. Ahora, está más o menos comprobado del que se va a default, tiene un panorama bastante complicado, lo podemos ver con Argentina que sigue en default y está peleado con medio mundo y está pagando lo que él quiere o sirve algún porcentaje de su deuda. Y esto lo lleva a una situación bastante complicada y Argentina, a pesar de que ha tratado por varios lados de ponerse en la buena, el año pasado pagó algunos créditos que estaban impagados al Club de París y trató de mejorar, después tuvo la demanda del juez Griesa y así se ha ido complicando y Argentina está hoy día bastante complicado porque ya no tiene muchas reservas ni divisas. A 4 meses de las elecciones. A 4 meses de las elecciones, con un muy bajo nivel de reserva y viendo que el futuro no es muy promisorio porque ya muchos no le creen a Argentina. Entonces el hecho de emitir deuda está bastante complicado. Ahora, la banca internacional está bastante optimista de que un cambio en el gobierno podría traer nuevamente algún influjo de capital hacia el país vecino. Bueno, y luego de que Macri, ¿no es cierto?, el alcalde de Buenos Aires obtuvo un respaldo más transversal, porque obtuvo respaldo de otros partidos que no eran el suyo, es más que le dan mayor esperanza, ¿no es cierto?, de poder pelear a los Kirchner. Sí, esta es verdad, elección en Argentina. Pero Europa, yo creo que el Banco Central Europeo está haciendo lo que él quería, o sea, dio por fin este estímulo cuantitativo. Ahora también ha estado medio lento el crédito. Hablábamos hoy día con un analista amigo mío y nos decía que básicamente no ha crecido mucho el crédito en Europa porque tampoco se sabe hasta dónde llegan las tasas. Entonces no saben si es por un problema de que los bancos efectivamente no están fluyendo nuevamente la plata hacia los clientes, hacia las grandes empresas corporativas, o si las corporativas no están pidiendo crédito esperando a que las condiciones mejoren aún más de lo que están hoy día, porque las tasas están muy cercanas a cero, pero no en cero. Entonces a lo mejor están esperando que vengan algún tipo de crédito con una tasa más conveniente para volver a endeudarse. Entonces cuando uno ve el crecimiento del crédito, a pesar del aumento de la liquidez, que sí se ha reflejado en las bolsas y las bolsas han mejorado, no se ha visto todavía en la economía real o en el sector productivo europeo. Bueno, también en el día de hoy en Europa hay algunos datos sobre producción industrial, Marcelo, de febrero, que crece un 1,1% para la eurozona y obviamente que ahí está evidenciando los efectos positivos de un euro más débil para dentro de la actividad europea. Y también, si hablamos en términos interanuales, la producción industrial anotó un crecimiento de 1,6% durante este periodo, un muy buen dato en Europa. Lo que sí, por ejemplo, el IPC sigue estando muy, muy bajito. Tenemos algunos datos del Reino Unido, por ejemplo, que datos de inflación hablan casi de un 0 lo que va del año, continuando influenciados obviamente por los menores costos del petróleo. Se mantuvo en un 0% en marzo en línea, ¿no es cierto?, con lo que esperaba el mercado, pero sabemos que el proceso de Europa es tender a tener un poquito más de inflación, que la gente gaste un poco más para tener un poco más de inflación. Eso es lo que quieren, pero no ha venido de la mano. No ha venido de la mano. Lo que quieren es que en definitiva haya más inflación y aumenten los salarios reales. Al aumentar los salarios reales, la gente va a tener más dinero disponible para consumir y que el consumo sea uno de los detonantes de que permitan la recuperación europea. Ahora, esto no se ha dado igual en todos los países. Si uno mira los datos de Alemania, hoy día salieron bastante buenos. La producción industrial se expandió en bienes durables un 2,4%, luego que el mes anterior ha tenido una contracción de 3,9%. Y la balanza comercial registró un aumento de 19,2 billones, alineándose con las expectativas, pero superaron el consenso, y todo esto está mostrando que Alemania nuevamente está saliendo mucho más rápido, porque imagínate que Alemania andaba bien, más una inyección de liquidez bastante... Un euro que lo hace mucho más competitivo a Alemania. O sea, los autos europeos hoy día son mucho más competitivos que los autos americanos. Por lo tanto, eso ha hecho que la producción industrial, sobre todo en Alemania, que es el motor de la economía y el que tiene más bienes industriales que vende hacia la eurozona y hacia el exterior, esté haciendo que Alemania nuevamente esté saliendo muy rápido o que esté con cifras de producción muy buenas respecto del resto de Europa. Bueno, Europa está bien, dando algunos brotes verdes. Vamos a estar atentos a lo que va a pasar mañana, cuáles van a ser las palabras de Mario Draghi con respecto esencialmente al balance de lo que ha sido este
expansión monetaria y también qué puede pasar con Grecia. Fíjate que hoy día también el Fondo Monetario Internacional entregó algunos de sus lineamientos con respecto a América Latina y también con respecto a Chile. Recortó todo. Recortó todo, por supuesto, y con respecto a nuestro país también recortó su proyección de crecimiento para el 2015 a 2,7% frente al 2,8% que había proyectado en enero pasado. Fíjate que en octubre del 2014 el Fondo Monetario Internacional había estimado un 3,3%. Bueno, igual, pese a esta baja, Chile se ubica junto a Perú, Colombia y Bolivia dentro de las economías de la región que más crecerán durante este 2015. La verdad que el barrio no está tan bueno, así que compararnos con la del barrio no es una buena señal. Christine Lagarde siempre ha dicho que estamos creciendo de manera mediocre. Fue la que implementó esa frase en una reunión tan del criticada, FMI. ¿te acuerdas? Tan criticada y tan asumida y muchos se la apropiaron como que era teledirigido hacia ellos. Pero básicamente está diciendo eso, que el mundo va a crecer a una tasa muy baja. Y recuerden ustedes que Estados Unidos también crece a esas tasas, o sea, crece un 2,5%, un 3%, pero nosotros estábamos acostumbrados los últimos años a crecimientos de un 5, sobre un 5% en América Latina y sobre todo los países Colombia, Perú y Chile, que estaban bastante bien. Estábamos acostumbrándonos a esos ritmos de crecimiento y por lo mismo ahora está haciendo el gobierno un gran esfuerzo en gasto fiscal y en inversión fiscal para tratar de compensar un poco la caída de la inversión del sector privado, que ha estado bastante cuestionado y que sigue mostrando cifras muy bajas. Y por lo tanto está apuntando el gobierno a tratar de crecer un 3, y la mayoría de los analistas están en un rango entre 2,7 y 3,2, pero el Fondo Monetario está en la parte baja de las proyecciones. Exactamente. Y está diciendo, oye, ojo, que nosotros vemos que esto no viene muy bien y que no es tan solo lo que le está pasando a Chile, sino que también a la región. A la región, porque el Fondo Monetario Internacional pronostica para América Latina que también se desacelerará durante este 2015 y bajará hasta un 0,9% para repuntar ligeramente ya a partir del 2016 hasta un 2%. ¿Qué pasó con el crecimiento mundial? El Fondo Monetario Internacional también mantuvo en el día de hoy sus previsiones, un 3,5% para este año, y elevó una décima hasta el 3,8% para el 2016. Al frente de todos estos países está Estados Unidos, que ha registrado un vigoroso comportamiento y se prevé que crezca por encima del 3% durante este 2015. Hablo de Estados Unidos porque tenemos cifras de Estados Unidos en el día de hoy. Tenemos ventas de minoristas, o ¿son minoristas Retail. o de retail? Las ventas minoristas en Estados Unidos subieron en marzo, fíjate que por primera vez desde fines del año pasado. Y obviamente que esto tiene que ver con que los consumidores compraron más automóviles y otros bienes. Estamos hablando de un aumento de un 0,9%, el mayor crecimiento desde marzo de 2014. Pero mira la tasa, un 0,9%. 0,9%. Por eso te digo, si son tasas bajísimas, igual Estados Unidos es la economía que va a ser el líder este año y la que va a dirigir el mundo. Ahora, el problema que está teniendo es que con un dólar tan fuerte, o como se ha apreciado tanto respecto de todo el mundo, recuerden ustedes que el euro ha perdido un 30%, el real un 50%, nosotros hemos perdido un 15%, un 20% respecto a esta moneda. Entonces ya la producción industrial está bastante complicada porque todos los productos, así como Europa decíamos que su producción industrial viene subiendo y viene creciendo muy fuerte porque la devaluación del euro lo está beneficiando. Estados Unidos está justo en el lado contrario. El aumento de su moneda y el fortalecimiento del dólar le juega al revés. Todos sus productos son más caros, entonces sus exportaciones industriales caen, pero Estados Unidos es una economía muy fuerte de consumo y siempre ha estado preocupado del empleo y del consumo, porque más del 50% de su economía viene asociada a consumo. Entonces estas cifras son Incluso bastante llega buenas. al 70, ¿o no? Depende del sector, pero puede ser un 60 y algo. Siempre cambia, pero... Tú hablaste, Marcelo, de nuestra región, específicamente de Brasil. Hoy día hay datos de Brasil que siguen siendo muy, muy malos. Continúa mostrando, ¿no es cierto?, este menor dinamismo en los componentes de actividad. Por ejemplo, en el día de hoy se dieron a conocer las ventas de retail para febrero y se ubicaron en un negativo 3,1%, incluso por debajo de las expectativas. No, Brasil está muy complicado, con mucha inflación, y esta inflación un poco porque su moneda se devaluó tan fuerte en los últimos meses, y nosotros vemos desde enero a la fecha se devaluó casi un 50%. El real está entre niveles de 2,10, 2,20, hoy día está sobre 3, está 3,15, 3,10, y ahí está tratando, llegó a niveles de 3,32, algo así.
Y eso ha hecho que importe mucha inflación y eso se ha pasado a precio, entonces efectivamente la demanda por bienes y servicios ha caído fuertemente y las ventas han visto disminuida. Ahora, también la inflación está mostrando un 8% interanual. ¿Qué hacemos con esa inflación? Porque la verdad que se supone que yo estaba escuchando algunas frases, ¿no es cierto?, del ministro Levy, el ministro de Finanzas de Brasil, y que decía que no iban a tocar mucho ya, que ha tenido mucha intervención el Banco Central de esa nación, pero ¿qué le queda por hacer? Yo creo que está haciendo un plan de ajuste, está haciendo una inflación, está haciendo un proceso de ajuste de gasto fiscal, y yo creo que en ese proceso de ajuste de gasto fiscal, al igual que muchas economías europeas, va a haber también algo de sufrimiento de las clases más pobres, se van a cortar subsidios y gastos que no son fundamentales para la economía, y eso también puede traer más, o sea, ya las expectativas para Brasil son de que el PIB caiga un 1%, en algún minuto estaban más optimistas y decían que podía su PIB estar en 0%, pero ya todas las expectativas son negativas. Y esto asociado a la caída del consumo, asociado a la inflación, a una menor actividad, a un menor influjo de capitales. Está mucha gente saliendo de Brasil, están dudando de si efectivamente Brasil va a ser capaz de contener la inflación. Tiene tasa ya sobre el 12%, es su tasa de referencia, así como la TPM aquí está un 3, allá un 12, y está bastante complicado Brasil, pasó el Mundial, eso le dio algo de respiro por el gasto que estaban haciendo. Año no empieza, pero viene la Olimpiada, sí, 2016, pero lo va a pillar con una economía muy alicaída y muy cuestionado. Recuerda tú que fue muy cuestionado el gasto que se hizo para el Mundial. Que no se hizo en cosas que realmente necesitaba la economía brasileña, por ejemplo, en infraestructura, en caminos, en puertos, sino que en estadios, en ciudades pequeñísimas, no se iban a ocupar, que iban a quedar votados, que tampoco se terminaron, etcétera. Entonces va a estar bastante cuestionado Brasil y va a estar bastante cuestionado las próximas Olimpiadas porque va a traer un gasto bastante grande asociado y está complicadísimo porque Joaquín Levy lo que está haciendo es un poco tratar de frenar la moneda, pero para no seguir inyectando más inflación a la economía. Estamos conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y tesorería, o liquidez, siempre me equivoco. Liquidez. Marcelo, antes de irnos a la pausa, cuéntanos, a nosotros era un poco caro ir a Brasil ahora. ¿Sigue siendo caro para los chilenos? Está más barato. Yo estuve en febrero y estaba más barato, pero también se han traspasado muchas cosas a precio, pero está más barato en términos de que nosotros no hemos devaluado menos que ellos, entonces nosotros nos devaluamos un 10, un 15 y ellos un 50, entonces está más barato, pero la inflación... País, por eso te pregunto. Pero la inflación si se va pasando a precio muy rápido, al final no notan la diferencia. Es momento de una pausa. Yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en Mirada Financiera y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras, BCI Corporate Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Seguimos conversando con Marcelo Díaz, gerente de inversiones y liquidez. Ahora sí que lo dije bien, Marcelo. Estamos bien. Volvemos a Chile, ¿te parece? Hay datos con respecto, no hay datos cifras muy importantes. Sigue la discusión durante esta semana, luego que ayer finalizadas todas las indicaciones a la reforma laboral. Va a ser una semana bien extensa en seminarios, ya hay un montón de declaraciones en todos los... Vamos a volver al 2013. Exactamente, que era la reforma tributaria, ahora se llama reforma laboral. Y en el día de hoy, fíjate que hubo un dimes y diretes bastante fuerte entre la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, porque criticó la reforma que dijo podría impactar negativamente el equilibrio entre los trabajadores y la empresa. A eso le responde la ministra de Minería diciendo que la reforma laboral
es un proyecto que no mira a un sector en particular, le respondió en forma directa. La verdad que hay harta inquietud con respecto a eso. A los líderes gremiales se han agrupado para hacer, no solo para ir al Congreso, para entregar cada una de sus indicaciones, y la verdad que hay más de 100 indicaciones. Hoy día se comenzaba a discutir por particular en la sala y vamos a ver qué pasa, porque los líderes advierten, por supuesto, sobre el impacto que va a tener esta reforma en la economía y en el empleo. Es bastante complicado hacer una reforma laboral. Siempre hay perdedores, por lo general los perdedores es la clase trabajadora. Y por lo tanto hay medidas que tienen que ser tomadas mirando también cómo está la situación económica del país. Yo creo que hoy en Chile el sueldo mínimo, si bien muchos dicen, oye, el sueldo mínimo ha subido mucho, y todos dicen para enfrentar el costo de la vida debería ser incluso más alto. Es bastante cuestionado, y yo creo que estamos pasando por un tema también de ajuste de la economía que va a impactar mucho más el empleo. Si uno ve lo que es la gran minería, se está ajustando bastante en lo que es contratista. Hoy día había una huelga de contratistas, de Codelco, que estaban... Hay huelgas de LAN. Claro, vamos a ver el huelgas en LAN también, y vamos a empezar a ver ese tipo de cosas que no aportan mucho a la actividad económica y tampoco al clima, pero de todas maneras el gobierno va a avanzar, porque así como avanzó en la reforma, en sus pilares, que eran la reforma educacional, la reforma tributaria y la reforma laboral, no la va a abandonar, y vamos a estar igual que el año pasado con bastante noticias de ambos frentes. ¿Pero tú crees que toma en cuenta el gobierno por ejemplo, las declaraciones, lo que se ha dicho en medios internacionales, por ejemplo, por el tema de la popularidad, que va a poner un poco de freno el gobierno de la presidenta Bachelet con respecto, ¿no es cierto?, a una reforma tan importante como es la reforma laboral? Yo creo que además los pilla con un mal clima y con una baja aprobación, entonces está como saliendo también de una catástrofe bastante grande que cada día va tomando más importancia, o se va viendo qué tanto afectó a la minería de la región, a la población, etcétera, qué efectos va a tener sobre la economía, y yo creo que los pilla con un problema bastante grande de salir de una catástrofe del tema judicial, del caso Cabal, del caso Penta, y entonces como que el año pasado todo eso no estaba. Bueno, estuvo la desgracia del incendio de Valparaíso, que también fue bastante grande, y eso como que destrabó un poco el tema, pero yo creo que hoy día va a ser más cuestionado, o puede llevar a la popularidad mucho más abajo de lo que está hoy día. Es bien complejo panorama, sobre todo cuando hay una reforma que ni siquiera suscita mayor aveniencia con respecto a los trabajadores, porque la CUT, por ejemplo, criticó las indicaciones que se presentaron, dice no hay cambios de fondo, toman, ¿no es cierto?, estas indicaciones que hace el gobierno en decepción, así lo dijo Arturo Martínez, secretario general del gremio, afirmó que el Ejecutivo no avanzó en ningún tema importante dentro de los que han planteado los dirigentes sindicales, y que estos cambios no modifican en nada el contenido del proyecto, un proyecto que según los gremios, según los académicos, según el ámbito empresarial, no toca lo que realmente es importante para nuestro país, que es la productividad. Si queremos ser un país desarrollado, se ha hablado de mucho tema relativo a la formación del capital humano, en relación a la capacitación que tiene que tener, porque ya estamos con exigencias internacionales. La globalización llegó para quedarse, y en fondo nosotros o nos subimos a este carro o quedamos ahí rezagados. Hay dos temas que venimos repitiendo aquí hace, no sé, 3, 4 años, que son la electricidad y el precio de la energía. Y la electricidad, tienes toda la razón. Y el precio de la energía. Por eso te digo, y lo otro es esto, la productividad, y cómo mejorar la productividad, y cómo hemos caído en términos relativos respecto de otros países lo que es la productividad del capital humano. Entonces la productividad de factores ha venido decreciendo y no se ve un cambio, y eso hace que tener mano de obra más cara con menor productividad sea cada vez menos eficiente en términos de producción, y en términos, como dices tú, en una economía globalizada donde hay que competir con otros países, se pone cada vez más complicado, y eso hace que también el límite del crecimiento del país, o la tasa de crecimiento esperada, cuando hablábamos el año pasado, que fue un tema que estuvo bastante de moda, que era cuál era el potencial de crecimiento de la economía chilena. Ahora quieren bajar incluso el potencial de crecimiento de nuestro país. O sea, nivelar hacia abajo. Nos vamos a poner como en la región, nivelar hacia abajo. Pero recuerda tú que antes era de un 5%. Ahora estamos 4,3. Y todos decían que era 4,5, 4,3. Acuérdate que nuestro amigo Alarcón decía que estaba bajo 4. Sí, pues Alarcón decía que era 3,9.
¿Te acuerdas tú o no? Y estaba más diciente. Y cada vez van viendo que la productividad de factores se va limitando y se va limitando. Y eso va pegando en contra de cómo vemos la economía hacia el futuro. Entonces, si bien nos estamos comparando con cosas, estamos diciendo, oye, ojo, que aquí hay cosas que hay que mejorar. Ahora, estos no son cambios de un día para otro, son cambios... No, yo sé que son cambios de muchos años. Incluso, ¿te acuerdas cuando ligábamos también este programa y que todos los sectores opinaban de una manera favorable con respecto a la reforma educacional? Porque si era una reforma que iba a tender a mejorar, a nivelar hacia arriba, a hacernos mayor productivos, porque obviamente que estamos hablando de 20 años, son generaciones completas en las cuales hay que hacer un vuelco y hay que adecuarlas a las nuevas exigencias de los mercados. Hay que ver también cómo está el link entre las empresas y lo que viene del mercado, porque si tú me dices, mira, seguimos produciendo 8.000 psicólogos al año, 15.000 arquitectos al año. No se te ocurra decir periodista, yo le iba a decir, lo iba a decir. No está la capacidad de trabajar, entonces efectivamente hay que buscar una mayor asociación entre las universidades, los institutos de formación técnica y los demandantes de trabajo que son las empresas, porque de esta manera, cuando uno ve otros países que han hecho bien ese trabajo, como Corea, por ejemplo, que es una islita chiquitita. Ayer salía un reportaje bien interesante, se lo recomiendo, en el Mercurio, en el Cuerpo A del Mercurio, bien interesante de cómo lo ha hecho Corea del Norte con respecto a la educación y cómo ahora son pioneros en educación. También Finlandia, los países nórdicos. ¿Pero del norte también. O del sur? Yo creo que la del sur. ¿Y qué dije yo? La del norte. No, me equivoqué. La del norte son como los buenos para la guerra, ¿no? La Corea del Sur me refería. Corea del Sur, yo también me estaba refiriendo, dije Corea del Norte, pero me estaba refiriendo a Corea del Sur. Lo han hecho muy bien. Tienen índices de educación, más del 50% de la población va a la universidad, tienen carreras técnicas que les permiten avanzar en todo lo que es tecnología, en la empresa automotriz, número uno, etcétera, Corea del Sur. Recuerda que tuvo una guerra Corea que lo dejó destruido hace, 50 años atrás. Y te das cuenta tú cómo ha evolucionado y te das cuenta de que las cosas se pueden hacer bien. Entonces, ese es un poco el tema que hay que buscar, y en esta reforma educacional nunca se ve nada respecto de cómo va a mejorar la educación. Nunca se habla de la calidad. De la calidad, o cómo va a haber un link entre los demandantes de trabajo, que son las empresas, y los oferentes de trabajo, que son los estudiantes que van a la universidad. Entonces, falta un poco ver algo de eso. Eso es clave. Tú has tocado un tema que es clave, el tema de la relación entre los distintos actores que están en un ecosistema. Estamos hablando no solo en el ecosistema de la educación, en el ecosistema de las empresas, en el ecosistema del emprendimiento. Cuando no hay una relación entre lo que dices tú, los oferentes y los demandantes, las universidades, que son también, ¿no es cierto?, quienes proveen de este servicio, la verdad que no se logra un resultado afín con las necesidades del país. El otro día vi un reportaje, salían alumnos de la universidad, y te da una pena ver personas que han hecho un sacrificio porque sus hijos fueran a la universidad y no sabes si parte, si cierra, si siguen, no siguen. Entonces eso realmente como que no hemos avanzado nada. O sea, estamos igual que el año pasado, no hay definición en muchas cosas. Lo que pasó con la Universidad del Mar, también mostraban algunas personas que habían estudiado medicina y que perdieron todo lo que habían estudiado. O sea, se están tratando de incorporar a otras universidades nuevamente a primer año. No, es terrible, porque ahí no solo se pierde en forma monetaria, se pierde años. Capital humano, y también se pierde la esperanza, que eso es lo peor que le puede pasar, y la confianza, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Lo hemos hablado, la confianza en las empresas, la confianza en las instituciones. Bueno, hemos terminado este programa un poco, nos fuimos de las cifras. No, terminémoslo en alto, Marcelo. Yo creo que todo, en el fondo, hablar de los temas, cuáles son los más importantes. Hay que mejorar, y el tema de la confianza, la transparencia es clave en todo orden de cosas. Así es. Marcelo, un millón de gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Un programa más bien filosófico. Muchas gracias por una mirada filosófica al mundo financiero. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2 para una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Aló? ¿Aló, don Hugo? Su presión está bastante alta.